Otra tragedia en el mar por la inmigración ilegal. Al menos 6 personas que viajaban en una patera han fallecido en la costa de Lanzarote al volcar la embarcación. Ha ocurrido de madrugada. Los efectivos de emergencias desplegados en la zona atendieron a 4 personas que consiguieron salvar la vida. Se sigue buscando a más ocupantes de la patera. Vamos, ¿qué tal? Buenas tardes, en directo hasta el lugar de la tragedia, la zona de Caleta de Caballo, donde está Salvador Cruz, allí en Lanzarote. ¿Qué contamos a esta hora? Salvador, cuéntanos. Los equipos de rescate han visto flotando en el mar el cuerpo sin vida de otro de los migrantes desaparecidos, pero no han podido recuperar su cuerpo debido al fuerte viento y oleaje. Tragedia en la costa de Teguise que de momento deja estas dramáticas cifras: 6 fallecidos, 4 desaparecidos y 4 supervivientes que viajaban en una patera tratando de alcanzar la costa de Lanzarote. El helicóptero le cuesta operar, Salvamento Marítimo está bastante alejado de costa, entonces estamos haciendo los rescates con personal de tierra. Vinieron heladitos de frío, les hice chocolate y leche y les di unas mantas y unas camisas, unos calcetines, lo que tienen puesto es todo mío. Ahí los pobres, porque hay que ayudar. 6 muertos que podrían ser 4 más. Coincidiendo con este terrible suceso en Lanzarote, Casa África acoge en Las Palmas de Gran Canaria una reunión de Frontex, la Agencia Europea para el Control de Fronteras y Costas. 27 estados africanos toman parte en este encuentro en el que se ha puesto de manifiesto el repunte de la llegada de pateras en los últimos meses a Canarias. Un incremento que desde la Agencia Europea de Fronteras se esperaba y para el que, según dicen, existen suficientes medios de control. Detenido un hombre en Adeje por la Policía Nacional tras amenazar a representantes diplomáticos griegos en España, a quienes amenazaba por teléfono, mostrando un odio extremo a todo lo relacionado con Grecia. Reunión de los integrantes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social aquí en Canarias. Entre sus objetivos, poner freno al incremento de esa situación de pobreza. El Gobierno espera que la futura prestación canaria de inserción, que entrará en vigor en enero, sirva para reducir esa tendencia. Y anoche en esta casa pudieron ver el debate con los 5 candidatos al Congreso de los Diputados. Los participantes plantearon sus propuestas para sumar votos ante 171.000 espectadores que en algún momento conectaron con el debate y que dieron al debate de anoche una cuota de pantalla de 5,5 de share. Igualdad en el territorio. Y hoy en La Palma, celebración del 17º aniversario de la declaración de la isla como reserva de la biosfera. Javier Sánchez, con nuevos reconocimientos, ¿verdad? Así es, y son 3 los nuevos embajadores que va a tener la Reserva de la Biosfera de La Palma, muy relacionados con la isla o directamente nacidos en la isla de La Palma y que transmitirán los valores de la reserva a todo el mundo dentro de sus ámbitos de trabajo. También se ha aprovechado la jornada para presentar el nuevo logo de la Reserva de la Biosfera. En La Palma también, primera visita institucional del presidente de Canarias, que ha participado en una reunión del Consejo Rector de la Bajada de la Virgen que se celebrará el próximo año. La Bajada contará con una partida de 129.000 euros incluida en los presupuestos de Canarias de 2020, unas ayudas que se van a incrementar con otras partidas de las consejerías de Turismo y Cultura. Pues vamos con esa terrible noticia que nos lleva hasta Lanzarote, donde al menos 6 personas han fallecido al volcar una embarcación. Otras 4 han podido ser rescatadas con vida. Los servicios de emergencia trabajan en la zona en busca de más inmigrantes. Salvador Cruz, ¿se espera que el mar saque a flote alguna víctima más? Sí, porque para los equipos de rescate todo indica que los migrantes desaparecidos se encuentran bajo unas rocas en una zona escarpada, en el mismo lugar donde volcó la patera. Ahí, en esa zona, ya se han recuperado los cuerpos sin vida de 5 migrantes y se ha localizado un 6º cadáver, pero no se ha podido rescatar por las malas condiciones del mar. Un mar que ofrece su peor cara con olas que desencadenaron la tragedia. En total, en la patera, según el relato de los 4 supervivientes, viajaban 14 personas. Los 4 migrantes que lograron sobrevivir al naufragio fueron los que dieron la voz de alarma tras pedir auxilio a los vecinos de Caleta de Caballo. Salieron de Agadir a bordo de una patera el sábado a la 1 de la mañana. Esta madrugada se acercaban a la costa lanzaroteña de Morro, La Laja, entre Soo y Caleta de Caballo.
Solo ellos 4 pudieron alcanzar tierra. Los pobres vinieron heladitos de frío, les hice chocolate y leche y les di unas mantas y unas camisas, unos calcetines, lo que tienen puesto es todo mío. Ahí los pobres, porque hay que ayudar. Y fue entonces a primera hora de la mañana cuando relataron lo ocurrido. Varias olas seguidas hicieron volcar la patera y nada sabían de los otros 10 ocupantes. Ahora tratan de localizarlos por aire y desde la embarcación de salvamento marítimo. Sin embargo, es el propio oleaje el que está devolviendo los cuerpos a tierra. El helicóptero le cuesta operar, salvamento marítimo está bastante alejado de costa, entonces estamos haciendo los rescates con personal de tierra. Vemos que las olas son demasiado altas y al final estamos asumiendo bastantes riesgos para poder recuperar estos cuerpos. Desgraciadamente el mar ha cambiado y seguramente a esta patera la cogió justamente en alta mar y esa es la razón por la que al llegar a costa pues zozobra. En Teguise siguen pidiendo más medios para prevenir estas tragedias. Lo que pedimos al Estado es que pongan los medios para intentar, antes de arribar a nuestras costas, atenderlos, ¿no? Es el tercer naufragio que vive el municipio en los últimos años, tras el de la playa de los Cocoteros en 2009, donde murieron 25 personas. Otros 7 migrantes fallecieron en enero de 2018 en la playa de Bastián. Precisamente sobre el fenómeno migratorio, Casa África acoge una reunión del Centro de Inteligencia África Frontex, el control de fronteras de la Unión Europea, para acabar con los delitos relacionados con la inmigración ilegal. El repunte de pateras en Canarias ha estado sobre la mesa de debate. En lo que respecta a la reciente llegada de pateras al archipiélago, desde Frontex aseguran que se trata de algo que entraba dentro de sus previsiones y que no es un momento especialmente preocupante si se valora la situación general de Europa. No es una sorpresa que hayan cambiado las rutas recientemente. La ruta mediterránea se ha cerrado y ahora tratan de buscar otras vías, lo que hace que haya un desplazamiento del flujo migratorio. Anticipábamos este incremento y está bajo control. 27 estados africanos toman parte en este encuentro, en el que también hay representación de los oficiales de enlace europeo. Europa, África, responsables de materia de control de tráfico de estupefacientes, tráfico de seres humanos, en fin, tráficos ilícitos, son las materias objeto de debate y de análisis. Mejorar las vías de comunicación entre los países africanos afectados y de estos con Europa para actuar de manera efectiva contra los delitos relacionados con el hecho migratorio es el objetivo del encuentro. Una de las organizaciones más comprometidas con la inmigración sin duda es Cruz Roja. Ellos son los primeros que atienden a los inmigrantes nada más llegar. No solo eso, ofrecen acogida, integración o acompañamiento. Su papel fue importante también durante los pasados incendios. Su presupuesto asciende a los 25 millones de euros, un tercio corresponde a lo que reciben de las instituciones. Sin embargo, aseguran que no es suficiente. Hoy su presidente en Canarias, Antonio Rico, ha pedido al vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, más espacios y un mayor esfuerzo económico para poder seguir desempeñando la labor que realizan. Y sé que ellos están buscando las posibilidades de poder tener unas infraestructuras más permanentes para poder dar respuesta en esos momentos de pico. Ellos lo que nos estaban reclamando es una ayuda también para el músculo, ¿no? Para tener una cierta estructura, para tener los vehículos pertinentes, los edificios y los espacios. Y eso no ha existido nunca. Y me parece que el esfuerzo que hace la Administración está bien, pero seguro que es mejorable. La Red Europea contra la Pobreza se reúne hoy en Canarias y pone la atención en las medidas para evitar que siga el incremento de la exclusión social. El Gobierno espera que la futura prestación canaria de inserción ayude a paliar la situación. En Canarias hay trabajadores pobres. 6 de cada 10 personas manifiestan o no tienen capacidad de llegar a final de mes, con lo cual estamos hablando de un porcentaje bastante alto de la población que sus ingresos son insuficientes como para poder sostener un hogar, sostener una familia. Canarias no cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como ODS, que se marcó Naciones Unidas y que tiene como meta prioritaria acabar con la pobreza. Desde el Gobierno autónomo se espera que con la nueva PCI, Prestación Canaria de Inserción, el cumplimiento de los ODS comience a ser una realidad. Esperamos que en enero ya esté en marcha, puesto que vendrá con esa aprobación de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, que será en el último pleno de diciembre, y la renta ciudadana pues tardará un poquito más. La pobreza, el empleo, la educación y las prestaciones sociales existentes y futuras del archipiélago están siendo examinadas este miércoles por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias.
La semana que viene será turno en el Parlamento para conocer los presupuestos de Canarias en cada área. Ya el martes 19 se producirá el debate de primera lectura. Además, se cumple el primer aniversario de la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía, una fecha que el presidente de la Cámara ha querido destacar. Fue un estatuto que costó sacar adelante, que fue fruto de la negociación entre todos y que dibuja el marco que debe servir para que Canarias pueda tener unas cuotas de autogobierno muy potentes. El Grupo Parlamentario Popular presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de presupuestos para 2020. Cuentas que para los populares asfixian a los ciudadanos con subida de impuestos y aumento de la deuda. Australia Navarro ha criticado que gran parte del presupuesto irá destinado al gasto de personal, pero no para aumentar las contrataciones, con lo que ha dicho que las listas de espera en sanidad, por ejemplo, seguirán creciendo. Quieren disparar la deuda en 558 millones más que en el 2019. Una decisión injusta que tendremos que pagar todos nosotros los canarios durante los próximos años. En cuanto al sablazo en la subida de impuestos, solo con el aumento del IGI supondrá casi 150 millones más. Después de 3 días de intenso trabajo, la World Travel Market se despide hoy y lo hace con buen sabor de boca, tanto para los agentes turísticos como para las administraciones. Parece que el hueco que dejó el gigante Thomas Cook poco a poco se va cerrando. Marta Modino, ¿qué destacamos hoy? Tercer día de la World Travel Market, la edición número 40, toca ya su fin. Ha sido todo un éxito esta feria estrictamente profesional a la que Canarias acudía a priori con el miedo que desataba la posibilidad de ese Brexit, también la caída de Thomas Cook. Esa fue la razón por la que la conectividad se ha convertido en el centro de todos los objetivos que se marcan las administraciones. Recuperar esas plazas aéreas que dejó el gigante Thomas Cook, y parece que estos días han demostrado que el optimismo reina tanto entre los operadores británicos que se han reunido aquí como entre los agentes turísticos de Canarias. Reina el optimismo, se ha traducido esto en acuerdos que se han alcanzado para los próximos meses y, como decimos, evidentemente la conectividad ha sido una de las claves de este encuentro que se ha cerrado en este pabellón de Canarias, uno de los más destacados, de los más visitados de esta World Travel Market de Londres. De nuevo un pabellón que ha destacado por su funcionalidad y sobre todo porque aquí se ha convertido pues todo este espacio, estos 800 metros cuadrados, en un auténtico centro de negocios turísticos entre Reino Unido y el archipiélago canario. Que puedan llegar. Hemos visto cómo, pese a que el mercado se va reestructurando y diferentes operadores y líneas aéreas van desapareciendo, otros van ocupando su lugar, y Canarias, con una marca fuerte y con un trabajo intenso, se posiciona siempre en posiciones de cabeza. En invierno seguimos siendo un destino líder y preferente. Otros asuntos del día. La Fiscalía de Barcelona va a recurrir la sentencia de condena a los autores de la violación múltiple de una menor de 14 años en una nave de Manresa. El Ministerio Público pide que se condene por agresión sexual y no por abusos. La sentencia dictada la semana pasada condenaba a penas de entre 10 y 12 años de cárcel por un delito de abuso sexual a 5 de los 6 procesados por la violación múltiple ocurrida en octubre de 2016. La Guardia Civil investiga las causas de la muerte de 2 personas cuyos cuerpos han sido encontrados parcialmente quemados en una casa abandonada en Toledo. El hallazgo se produjo cuando un hombre entró en la vivienda frecuentada por indigentes y descubrió los restos. Los cuerpos no presentaban signos de violencia. 3 turistas mexicanos, un guardia de seguridad y un guía han sido apuñalados en las ruinas romanas de Gerasa, en Jordania, un destino turístico muy frecuentado. El atacante ya ha sido detenido y las víctimas evacuadas a hospitales. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por un delito de robo con fuerza en una vivienda en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Fue arrestado Almudena Betancor gracias a la colaboración ciudadana.
Agentes de la Policía Nacional han detenido aquí en Puerto del Rosario a un joven de 24 años de edad con antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con fuerza. El arrestado fracturó la puerta de acceso de una vivienda en la capital majorera, aunque no consiguió entrar en su interior. Los agentes fueron alertados después de que una mujer llamara al 091 informando de que una persona estaba forzando la puerta de entrada de la vivienda. Hasta esa zona se desplazaron los agentes. Tras las informaciones de un testigo y de la propietaria de la vivienda, conseguían localizar, identificar y detener a esta persona. Además, en el cacheo de seguridad se le incautó de un destornillador, 2 llaves inglesas y un candado con llave. Detenido un hombre en Adeje, en el sur de Tenerife, por amenazas telefónicas constantes a representantes diplomáticos griegos en España. Este hombre, durante meses y de forma anónima, realizaba llamadas telefónicas a las autoridades griegas en España, multitud de ellas. Incluso llegaba a ser más de 40 en un solo día. En las llamadas mostraba un odio extremo a los ciudadanos griegos y todo lo que pudiera tener relación con dicho país. Su comportamiento generó temor entre los representantes diplomáticos y consulares. La investigación para identificar al autor de los hechos fue laboriosa, ya que empleaba hasta 4 identidades distintas. Se detectó que esta persona, ubicada temporalmente en la zona sur de la isla de Tenerife, pues presuntamente realizaba estas amenazas y tenía una conducta sumamente hostil hacia los representantes consulares de ese país. Visita del director de Puertos Canarios, Manuel Ortega, junto al presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, al puerto de Playa de Santiago, en Alajeró. En el transcurso del encuentro dieron detalles sobre el proyecto de ampliación de ese puerto, con el que se creará una línea de atraque para un buque con capacidad para pasajeros y vehículos, en una explanada portuaria de unos 7.800 metros cuadrados. Un proyecto que va a contar con un presupuesto de 35 millones de euros. De ampliar el puerto para dar un servicio que ahora no tiene, que es la posibilidad de un transporte regular de viajeros en un ferry grande de hasta 140 metros de longitud, que son los que deslora, que son los que habitualmente trabajan en nuestras islas, con capacidad de carga de viajeros y de vehículos. Estamos con la declaración de impacto ambiental y tendrá una anualidad correspondiente en el proyecto de ley de presupuestos para el año 2020. Y nuestro objetivo irrenunciable es el poder licitar el próximo año esta obra. Lucha contra la pesca ilegal, el objetivo del Sam Simon, un buque que ha hecho escala en las Palmas de Gran Canaria tras haber contribuido a arrestar a 14 barcos pesqueros en los últimos meses en la costa africana, ha llamado la atención. Mar muestra el puente de mando del Sam Simon. Esta catalana de 26 años capitanea este antiguo ballenero japonés reconvertido paradójicamente en un buque protector de la fauna marina. Somos voluntarios, hacemos esto puramente porque creemos en ello y porque creemos que es nuestra responsabilidad proteger el medio ambiente. Sea Shepherd, organización ecologista sin ánimo de lucro, trabaja sobre todo en países cuyos gobiernos no tienen recursos para hacer cumplir las leyes de sus espacios marinos. Nosotros ofrecemos a estos países la plataforma desde nuestros barcos para que ellos pongan sus inspectores de pesca, sus guardacostas o sus militares a bordo, y son ellos los que hacen las inspecciones y se aseguran de que sus leyes se cumplan. En los últimos meses han contribuido a arrestar a 14 buques pesqueros en la costa africana. Son flotas que ni siquiera hacen el esfuerzo para conseguir una licencia porque saben que no van a ser controladas, o cuando obtienen una licencia sobrepasan la cantidad de pesca que pueden pescar o no usan los medios pesqueros para los que están autorizados. Estos días se pone de nuevo a punto para zarpar a su próximo destino en diciembre. Será allí donde sea necesario proteger los océanos. Y primera visita institucional del presidente de Canarias a La Palma. Ángel Víctor Torres ha mantenido un encuentro con el presidente del Cabildo, Mariano Hernández, donde trataron temas claves para la isla. Además, Torres se ha reunido con el Consejo Rector de la Bajada de la Virgen para 2020. El Gobierno de Canarias espera culminar la compra del policlínico Bris Medical en Los Llanos antes de final de año para que el Centro Comarcal de Urgencias sea pronto una realidad. Así lo ha confirmado Ángel Víctor Torres en su visita a La Palma. Lo más rápido posible, en cualquier caso en el año 2019, y responde también a una demanda y un buen trabajo realizado para que esa infraestructura pueda pasar a tener un servicio médico importante en la isla. Es una mejora sustancial
para los palmeros y para las palmeras, y que en lo que se refiere a recursos sanitarios, pues todo siempre es absolutamente bienvenido. El presidente de Canarias también ha comunicado al Consejo Rector de la Bajada de la Virgen una aportación de 129.000 euros para las fiestas lustrales por parte del Ejecutivo Regional. Significa que va a haber un empuje económico del Gobierno de Canarias muy importante, se triplica frente al año 2019 para poder tener las mejores fiestas lustrales. Estamos intentando que la bajada sea una foto internacional que nos pueda pues, conseguir turismo, que nos pueda conseguir economía. Que el TMT llegue a La Palma ha sido otro de los puntos abordados por Torres, que espera que el trabajo que vienen realizando el Cabildo y el Gobierno de Canarias dé sus frutos. La Palma celebra hoy precisamente el 17º aniversario de la declaración de la isla como reserva de la biosfera. En un acto institucional se ha nombrado Javier Sánchez a 3 nuevos embajadores. Así es, referentes en los diferentes ámbitos de trabajo, por ejemplo, Marí Barreto, que lleva años trabajando en el Instituto de Astrofísica de Canarias y, por ejemplo, ha sido la directora técnico del Telescopio Solar Europeo. Nacido en la Villa de Mazo, se convierte en uno de los nuevos embajadores de la Reserva de la Biosfera de La Palma. También Carlos Vales, que es biólogo y divulgador ambiental. Es el centro de referencia en España, situado en Galicia, colabora con la red de reservas de la biosfera de toda España. Y Alejandro Madrigal, un referente mundial en la inmunogenética, que ha trabajado en diferentes puntos en el planeta y cuya abuela nació en el municipio de Tazacorte antes de emigrar a México. Estas 3 personas en esos diferentes ámbitos de trabajo llevarán la voz de la reserva de la biosfera por cada uno de estos lugares. Una reserva de biosfera que también durante la jornada de hoy ha presentado el nuevo logo con el que intenta presentarse al mundo. Embajadores son personas relevantes de todos los ámbitos, y lo que se les pide es que cumplan con los objetivos marcados desde la Reserva de la Biosfera y que lleven allá por donde por donde pasen, por supuesto, que también el nombre de la isla de La Palma y el nombre de La Palma, Reserva Mundial de la Biosfera. Televisión Canaria celebró anoche el debate de los candidatos canarios de los 5 partidos con representación en el Congreso para las elecciones del próximo domingo. El debate de anoche consiguió en Televisión Canaria casi 40.000 espectadores de media, con una cuota de pantalla del 5,5% de share. En algún momento, 171.000 canarios siguieron este debate. Televisión Canaria además prepara ya un gran despliegue técnico y humano para la jornada electoral del domingo, con avances durante toda la jornada, informativos y un programa especial durante la noche, siguiendo minuto a minuto el escrutinio. Bueno, pues pudieron ver ese debate de los 5 candidatos que defendieron sus propuestas y confrontaron sus programas. Los temas más destacados fueron la conectividad de las islas o las tasas de desempleo. Los 5 candidatos canarios a ocupar un escaño en el Congreso dieron a conocer sus propuestas para Canarias. Establecer estrategias y alianzas estratégicas en nuevos mercados emergentes que nos permitan seguir creciendo. El reto de tener un nuevo sistema de financiación autonómica que afecta a los servicios esenciales, a la sanidad, a la educación. Soberanía energética basada en las renovables, tener una empresa pública que responda a los dictados de las instituciones públicas. Nuestro régimen económico y fiscal, porque eso es uno de los temas que realmente está lastrando esa recesión económica y ese paro que hemos conocido hoy con los datos de la EPA. Igualdad en el territorio, hay que defender que los servicios básicos sean iguales y que tengamos todas las mismas garantías. Un debate donde hubo enfrentamientos, pero también buena sintonía entre los candidatos. Reforma laboral, ¿qué vamos a hacer esto? Ya te lo dije. ¿Derogarla? Sí, sí. Señora, estaría encantado de verlo. Estaría encantado. Se ha quedado sin tiempo. Que lo graben, quedó grabado. Si me quieren dar un minuto, yo encantado. A ver si se atreve. Pues yo se va a quedar sorprendida, pero desde luego desde los nacionalistas canarios coincidimos muchísimo en esta materia con Podemos. Pues que lo graben también. En el minuto, para dirigirse a los espectadores, que progrese Canarias, que impulse las políticas públicas de Canarias con las administraciones canarias y que ayude desde luego a los que más lo necesitan. Que vamos a seguir representando el orgullo de unas islas que nunca se rinden. O eligen gente que les vamos a acompañar en esta conquista de derechos, o eligen gente que llevan durante décadas quitándoselos. Pues devolver
a España y a Canarias a la normalidad, a frenar esa recesión económica. Personalizar y poner tus problemas en el centro de nuestras políticas para poner Canarias en marcha. Tras este debate, importante las sensaciones que hayan generado en el votante que hayan podido decantar el voto. El Partido Socialista ha defendido hoy que representa el único partido capaz de desbloquear la situación política. Son, dicen, la única alternativa a un gobierno con la ultraderecha. Han asegurado que el gobierno de Pedro Sánchez sacará adelante la agenda canaria. En Gran Canaria, la ministra de Turismo en funciones, Reyes Maroto, ha defendido que el gobierno de Pedro Sánchez ha respondido a las necesidades de Canarias. La también candidata al Congreso por Madrid ha asegurado que el único partido que garantiza el desbloqueo político en España es el PSOE. Sin un gobierno fuerte, sin salir del bloqueo en el que estamos ahora asumidos, va a ser imposible. Por lo tanto, el PSOE ahora representa, insisto, no solo ese voto útil, sino también un proyecto país, un proyecto en el que integramos a todos los territorios. La única alternativa para romper el bloqueo, para que haya un gobierno progresista en este país, la representa el Partido Socialista. Tenemos el gran reto de la cohesión social, seguir subiendo las pensiones, seguir garantizando empleo digno, empleo de calidad, afrontar el reto de la convivencia, que sigamos profundizando en aquello que nos ha hecho grande como país, que es nuestro modelo autonómico. En La Palma han asegurado que un gobierno del PSOE beneficiará a la isla y al archipiélago. Quien ha maltratado a Canarias cuando ha estado en Madrid ha sido el gobierno del Partido Popular, que fue el que retiró el convenio de carreteras, el que retiró el plan de empleo para Canarias, el que retiró todos los convenios entre los años 12 y 16, y por tanto es el que margina el crecimiento de nuestra tierra. La Palma necesita un senador a tiempo completo, al 100%, y que sea una voz fuerte y que sobre todo sepa lo que quiere para La Palma. Ya fui senador el pasado 28 de abril y llevo más de un mes recorriendo la isla de La Palma. Han insistido en que el PSOE es el único partido que puede garantizar un gobierno sólido, estable y de progreso que defienda la justicia social. La alianza entre Coalición Canaria y Nueva Canarias anuncia su objetivo de desbloquear en la próxima legislatura los asuntos que afectan a las islas, como el sistema de financiación autonómico. Los nacionalistas impulsarán ayudas y mejoras en la regulación del transporte terrestre. La alianza entre Coalición Canaria y Nueva Canarias afronta el próximo domingo con el objetivo de ser decisivos en la gobernabilidad del país y con la intención de desbloquear los asuntos de las islas. Entre esas cuestiones relevantes se encuentra una que afecta al archipiélago, el sistema de financiación autonómico. Pero sobre todo vamos para desbloquear los asuntos pendientes de Canarias, las cosas de comer de esta tierra, las pensiones, el sistema de financiación. Y que nosotros, les doy mi palabra, que vamos a seguir luchando por esta tierra. Los nacionalistas se han comprometido con los empresarios del transporte terrestre a exigir un aumento de las ayudas en Madrid y a defender al sector de normativas que no contemplan la realidad canaria. No, tenemos que volver a conseguir los 30 millones de euros que hubo en su día, ahora está en 27 millones y medio, puesto que esto es un servicio público esencial. Tenemos que estar los nacionalistas canarios en el Parlamento español porque somos los únicos que entendemos esta realidad. Además, impulsarán una nueva ley del transporte canario. Unidas Podemos defiende la sanidad pública como uno de los pilares del estado del bienestar. Para mantenerla y mejorar la atención sanitaria aquí en Canarias y para reducir las listas de espera, llaman a ejercer el derecho al voto el próximo domingo. Superado el ecuador de la campaña, Unidas Podemos incide en la importancia de ejercer el derecho al voto. Llamar a la participación otra vez, desgraciadamente, masiva al 10 de noviembre. Es muy importante lo que nos estamos jugando no solo los derechos de hoy, sino los derechos del mañana. Supone solo 10 minutos de tu vida acercarte al colegio electoral y más vale que el lunes no nos arrepintamos. En Gran Canaria, Unidas Podemos ha escuchado las reivindicaciones de los trabajadores de la sanidad pública. A mí me dijo un bancario en 2010 que ya no iban a por constructoras, que iban a por las clínicas privadas, que eran las nuevas fortunas de Canarias. Señalan sus prioridades en materia sanitaria. Revertir por completo el Real Decreto 6/2012 que hizo desaparecer la universalidad de nuestra sanidad, del copago farmacéutico. Unidas Podemos propone mejorar la atención a la dependencia generando empleo en el sector. El Partido Popular cree que una de las consecuencias de un gobierno de izquierdas será la incertidumbre en torno a las pensiones. Asegura que ni el Partido Socialista ni Podemos crearán empleo y que sin más contribuyentes el sistema de pensiones no podrá mantenerse. El Partido Popular manifiesta preocupación por las pensiones. Este miércoles han explicado a los pensionistas que para ellos es una prioridad actualizarlas progresivamente.
El Partido Popular afirma que cuando ellos gobiernan la economía va bien y las pensiones se incrementan. Aseguran que cuando la izquierda está en el poder sucede lo contrario. Es verdad que hemos vivido y sufrimos cuando gobernaba el Partido Socialista y Pedro Sánchez era diputado nacional, cómo se congelaron las pensiones y se maltrataba. También critican el supuesto recorte de 300 millones de euros del presupuesto del Estado para Canarias. Mire, le quitaron 12 millones de euros para las políticas sociales y también le quitaban 18 millones de euros para luchar contra la pobreza. También afirman que si el PSOE y Podemos hubieran llegado a un acuerdo, habrían restado 42 millones de euros a las infraestructuras educativas de las islas. Ciudadanos dedica hoy la campaña electoral a las propuestas económicas. Para el primer contrato laboral de los jóvenes plantea una bonificación del 100% a la seguridad social durante el primer año. Para la actividad portuaria, Ciudadanos propone una reducción de tasas. Ciudadanos plantea combatir el paro juvenil, entre otras cosas, con un complemento salarial para jóvenes que estudian y trabajan. Proponemos que el primer contrato que se haga a un joven esté bonificado al 100% en su seguridad social durante el primer año y que sea extensible al segundo año. Realmente la brecha salarial que puede existir entre jóvenes y adultos haciendo un mismo trabajo es impresionante. Ciudadanos también ha llevado sus propuestas sobre las tasas portuarias y aeroportuarias a un encuentro con empresarios del puerto. Lo que queremos es la supresión de determinadas tasas aeroportuarias, especialmente las que se repercuten en los billetes. Y después, en cuanto a las tasas portuarias, pues queremos una reducción o una optimización, especialmente la tasa de actividad, que creemos que produce una sobretributación. Ciudadanos también pide que la tasa del queroseno propuesta en Europa no se aplique en los vuelos con Canarias. Y Vox ha querido mostrar su apoyo a la España que madruga, así denominan a las personas del sector primario. En Gran Canaria, los candidatos al Congreso por Las Palmas han hecho campaña en el mercado de Vegueta. Proponen bonificar el IBI a quienes viven en las zonas rurales. A los responsables políticos de los ayuntamientos a que tengan en cuenta lo que le permite la política fiscal, como posiblemente bonificar el impuesto sobre bienes inmuebles, porque es curioso que aquí en Canarias las dos capitales son de las que más bonifican el IBI y sin embargo nuestras zonas rurales no bonifican el IBI a esas familias numerosas que son las que darían la vuelta al fenómeno de la despoblación rural. La protagonista de nuestra entrevista electoral de hoy es la candidata de Unidas Podemos, Victoria Rosell. Buenas tardes, pues les vamos a presentar en la siguiente ficha nuestra invitada de hoy, Victoria Rosell, candidata de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas. Victoria Rosell es la candidata de Unidas Podemos al Congreso por la provincia de Las Palmas. Murciana de nacimiento, se licenció en Derecho en Valladolid y posteriormente entró en la magistratura. Su carrera judicial ha estado ligada a Canarias, siendo jueza desde 1996 y magistrada desde el 2001. Ha sido diputada en 2 legislaturas, la primera en 2015 y la segunda este mismo año, donde ha sido portavoz de la Comisión de Justicia y vicepresidenta de la Comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Saludamos ya a Victoria Rosell. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Piluca. Bueno, pues nada, encantada de que nos acompañe en esta tarde en la que tenemos una mala noticia con la que hemos comenzado este informativo, y es que, pues, de nuevo, el drama de la inmigración pues se ceba frente a las costas de Canarias. 6 inmigrantes muertos frente a la costa de Lanzarote al volcar la embarcación en la que se dirigían hacia nuestro archipiélago. ¿Cuál es la política en materia de inmigración por parte de Unidas Podemos? Mira, yo en 2012, cuando volcó Trapatera, a cualquiera que le interesara no saber el número, sino los nombres y la procedencia, eran gente joven, toda entre 17 y 20 años. Hubo un chico menor de edad que estuvo ingresado aquí, después interno en el CIE sin tener que estarlo. Nosotras somos partidarias de cerrar los CIEs y de una política de mayor humanidad que distinga bien quién viene buscando un proyecto de vida, porque lo que quieren es llevar dinero a sus familias, trabajar, integrarse, hablar español, cocinar español, y tenemos que ver la grandeza de eso. Es un buen día para pensar en estos políticos xenófobos, en la ultraderecha y la derecha que la blanquea, lanzando mensajes racistas, cuando eso tiene tan poco que ver con la gente y la tierra de Canarias, que siempre ha sido de acogida y de solidaridad, más con el continente africano que tenemos tan cerca.
Marta. Otra de las noticias del día, otro de los datos es que la Red Europea contra la Pobreza ha dicho que 6 de cada 10 personas no llegan a final de mes. Hablemos de pobreza y hablamos también de paro, que ayer se conocían los datos del paro que sigue aumentando en España, también aquí en nuestro archipiélago. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Políticas más sociales, menos neoliberales. La anterior crisis la pagamos todos y todas menos quienes la habían causado. La banca todavía no ha devuelto el dinero del rescate y solo Unidas Podemos se lo pide porque, claro, somos los únicos que no debemos dinero a los bancos. Hay que hacer unas políticas más sociales, tanto desde el empleo como por la igualdad, por garantizar las pensiones de dependencia, las pensiones contributivas y las no contributivas, y no recortar siempre por abajo, sino por una vez por arriba. Hay muy poca justicia fiscal en nuestro país, pagan tipos efectivos muchísimo más bajos los impuestos de sociedades que tú y que yo en el impuesto de la renta de personas físicas. Entonces hay que recaudar más de las grandes fortunas y la gran banca, no de la gente, y con ello conseguir bajar el precio de la luz, de los alquileres y mejorar salarios y pensiones, porque se puede. Nosotras pactamos unos presupuestos generales del Estado mucho más sociales con el PSOE y cuadrados al céntimo, que a veces nos dicen ¿dónde está? Pues cada medida con su memoria económica, pero siempre que no gobiernes para las grandes empresas y para enriquecer a los mismos. Con estos datos del paro, de la pobreza, con una desaceleración económica que dicen que está ya aquí, ¿qué mensaje le podemos dar a nuestros jóvenes? Pues que efectivamente que no se crean a la gente que dice que no van a tener pensión, que no van a tener un trabajo digno, porque el artículo 50 de la Constitución, que dice que las pensiones han de ser suficientes y actualizadas periódicamente, fue un pacto político de 1978. Y hay gente que se dice constitucionalista pero no lo respeta. Y quienes ponen en duda la sostenibilidad de las pensiones quieren que vayamos a esas grandes aseguradoras y a esa gran banca a crear la incertidumbre en la juventud de que tendrá un futuro y a que inviertan en ese sector. Nosotras estamos convencidas de que las pensiones son sostenibles, un problema de ingreso, no de gasto, y quienes precisamente dicen lo de la insostenibilidad son quienes vaciaron la hucha. El Partido Popular dejó la hucha de pensiones cuando la cogió en 66.000 millones de euros y después en 5.000. Es un problema de ingreso, no de gasto, y hay que garantizar eso, porque eso es ser constitucionalista, no envolverse en una gran bandera de España. Porque es necesario un gobierno feminista. ¿Qué puede aportar? Pues porque en tiempos de crisis hay mucha gente que te dice, como que vamos a poner una parte de nuestras fuerzas en el feminismo. Es que el feminismo tiene que atravesar todas las políticas para que no solo el planeta, nuestra sociedad sea sostenible. Porque si las mujeres están tan precarizadas, las jóvenes no pueden buscarse una vivienda, irse con su pareja, tener un niño o una niña, no habrá natalidad. Es que si no cuidamos a la gente, a las mujeres, no estamos cuidando el futuro. Habría que ver de una vez la responsabilidad que tiene la gran empresa en esa falta de natalidad, y también, y cada vez son más conscientes, los propios hombres tienen que decir yo quiero cuidar no solo a mi bebé, también a mi hijo y a mi hija adolescentes y durante toda su infancia, porque entonces quizás a las mujeres no nos preguntarían si vamos o no a tener hijos para dejar de contratarnos, que tener hijos y hacer a las mujeres una vida sostenible no es un gasto, es luchar por el futuro. En la ficha vimos que usted, ha sido entre otras cosas vicepresidenta de la Comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. ¿Cómo acabar con este problema? Las violencias machistas no son, y te lo digo yo como jueza de lo penal, un problema penal. Son un problema social y un problema sistémico. El machismo es una enfermedad de transmisión social y la única vacuna es la educación para la igualdad, pero necesitamos muchos más medios y dejar de hacer caso ya a la gente que está negando este problema con la misma ignorancia con la que niega el cambio climático. No es violencia intrafamiliar, hay una violencia específica para las mujeres, está reconocida internacionalmente desde 1995 en la conferencia de Beijing, y ahora tenemos que aguantar a gente que está tirando para atrás cuando no hemos llegado al nivel de igualdad y de bienestar social que deberíamos haber alcanzado como sociedad madura y democrática. Las mujeres somos la mitad y tenemos que tener las mismas condiciones de igualdad real, y solo así, quitándole a la gente dependencia, tanto habitacional como económica y por supuesto, digamos la emocional también, de la rueda del maltrato que es tan sumamente tóxica y tan limitadora para las mujeres, entonces saldremos de ahí, no solo con penas que la verdad es que llegan tarde y no pueden prevenir el delito. Eso está en manos de todos y todas. Nombró el cambio climático. ¿Cuál es la propuesta de Unidas Podemos
pues, para combatirlo? Pues es que el cambio climático le pasa como al feminismo, que tiene que atravesar todas las políticas. ¿Por qué? Porque no puedes estar con una mano diciendo que proteges el cambio climático. Aquí en Canarias, desde luego, soberanía alimentaria y soberanía energética son esenciales. Deberíamos estar a la cabeza en energías renovables y estamos a la cola porque hemos tenido gobernantes que han apostado por las energías sucias, por las eléctricas, por Repsol y casi nos venden el agua de la que vivimos y de la que bebemos, ¿no? Pero nosotras tenemos medidas, desde luego, individuales, sociales, de la administración, pero no se puede estar con una mano diciendo que estás en contra del cambio climático y, como hacen las derechas, incluida Coalición Canaria, con la otra firmando tratados de libre comercio que permiten que entren alimentos sin aranceles, con glifosatos, con cloro, con hormonas en la carne y con una huella de carbono enorme, porque son carne que viene, por ejemplo, de Brasil, que está inundando nuestros supermercados. Pollo, carne de vacuno. Eso hay que tenerlo en cuenta en todas las políticas, las económicas, las de urbanismo, las energéticas, y también cuando firmamos esos tratados que además protegen al gran productor, pero nunca a nuestros agricultores y ganaderos. Nos lo dijeron con los incendios: protejan el campo, protejan el sector primario, porque si le abandonamos la agricultura, la ganadería, el pastoreo, estamos creando el clima más el problema del cambio climático para estos incendios. En Canarias va a afectar antes y con mayor entidad fenómenos meteorológicos adversos, subida de la temperatura del agua y subida del propio nivel del agua, así que tenemos que reaccionar antes. Otro de los compromisos de Unidas Podemos es la regeneración democrática. ¿Por qué? Porque hemos visto episodios de corrupción que no han sido casos aislados, son casos sistémicos, y por las cañerías de la corrupción es como un Estado en B, como un ayuntamiento en B, una comunidad autónoma en B, por la que se nos han desangrado los presupuestos que deberían ir a sanidad, a educación, a vivienda. La corrupción es un problema de todos, también social, tampoco es solo penal, aunque haya delitos de corrupción que por supuesto hay que perseguir. Y esto se combate con medidas de regeneración democrática, con llevar a las instituciones a personas y a controles que de verdad nos garanticen que funcionan para el interés general, no para la puerta giratoria que les está esperando a algunos al final de su carrera política, sea en Endesa, sea en Enagas, sea en todas esas empresas para las cuales creemos fundadamente que has estado gobernando, no para todos, sino para contentar a esas empresas en cuyos consejos de administración terminan. En 30 segundos antes de llegar al minuto, después del 10 de noviembre, ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué pactos son los que ustedes apoyarían? Estoy segura de que a la segunda oportunidad seremos todos capaces de no buscar hacerse más fuerte, como ha buscado sin duda Pedro Sánchez, y gobernar solo, sino rendirse a la evidencia de que ya son los gobiernos de coalición, se acabaron los gobiernos monocolor y que la gente nos está pidiendo y merece medidas sociales y un gobierno más social. Victoria Rosell, ya es hora de que usted pues tenga ese minuto en el que puede mirar a cámara y dirigirse directamente a nuestra audiencia. En Canarias necesitamos más justicia social y fiscal para alcanzar más igualdad. Por eso Unidas Podemos pactó con Pedro Sánchez limitar la subida de los alquileres, derogar la reforma laboral, exigir más dinero a la gran banca y a las grandes fortunas, no a ustedes, y todas las medidas de garantizar las pensiones por ley en la subida de los salarios. Medidas que las derechas y Coalición Canaria dicen en campaña, pero luego votan en contra. Sánchez no lo hizo, convocó elecciones, quiso estar el más fuerte, pero estoy segura de que haya una segunda oportunidad si Unidas Podemos está más fuerte para tener estos servicios públicos que ustedes necesitan y merecen. Voten por nuestros hechos, no por nuestras palabras. Yo peleé con todas mis fuerzas para liberar a toda Canarias de un juez corrupto. Lo haré con las mismas fuerzas por un futuro más feminista, más sostenible y más justo. Unidas Podemos. Muchísimas gracias, Victoria Rosell, y como les decimos a todos los candidatos y candidatas, mucha suerte ese 10 de noviembre. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Vamos con el tiempo. Hemos visto algunas lluvias esta mañana en varios puntos del archipiélago y cielos cubiertos. Victoria Palma, ¿cómo se presentan las próximas horas? Buenas tardes. Hoy hemos tenido lluvias durante la mañana en buena parte de las medianías de la vertiente norte y este de las islas de mayor relieve, también en puntos altos, incluso ha llovido un poquito en puntos de las medianías de la vertiente sur de la isla de Tenerife. Y bueno, la probabilidad de precipitaciones se mantiene esta tarde, se mantiene mañana y también el viernes en las islas de mayor relieve, en Lanzarote, en Fuerteventura y en La Graciosa. Veremos nubes, pero no van a dejar en principio ya lluvia durante lo que resta de semana. El viento va a cobrar protagonismo a partir de las próximas horas y sobre todo mañana, ya de cara al viernes y el fin de semana, esperamos viento alisio fuerte generalizado en la mayor parte del archipiélago.
El graciosero Eduardo Hernández ha sido distinguido con el premio Joven Canarias 2019, un galardón que reconoce la trayectoria y el trabajo de jóvenes de las islas. Hoy estuvo en el programa Canarias Hoy. A Hernández se le reconoce por ser el impulsor de la iniciativa La Graciosa, la octava isla, y por su compromiso con la población y defensa del patrimonio. El próximo 15 de noviembre recogerá el galardón que otorga el Gobierno de Canarias en el Auditorio Corralejo, en Fuerteventura. Asegura que además que pronto verá a la luz su primer libro, Pies Descalzos, sobre la vida de las mujeres en La Graciosa en los años 50. En el libro cuento las historias que vivieron las mujeres gracioseras, todos los días subiendo el risco de Famara para trabajar y vender el pescado e intercambiarlo. Y todas las historias que ellas cuentan, que es lo que realmente nos identifica como pueblo graciosero, que es la esencia de la mujer graciosera. Similitudes y diferencias entre la vestimenta tradicional de Santa Cruz de Tenerife y la de otras 4 ciudades de Europa. Ese es el objetivo del proyecto de investigación para docentes de centros de formación profesional. El Centro de las Indias en Tenerife es el único de Canarias que participa en esta iniciativa. Durante 2 años, los profesores de los 5 centros van a intercambiar datos sobre el tipo de tela, el color o el patronaje de algunos trajes de los siglos XVIII y XIX. Hoy ya han mantenido el primer encuentro con docentes franceses, italianos y portugueses. El resultado será un libro físico y digital donde van a estar no solo la foto y esa investigación, lo que vamos a hablar, sino también los patrones. Y van a poder confeccionar en sus casas o en cualquier taller esos trajes de la manera exacta que se hacían en el siglo XVIII. Nos parece una oportunidad fenomenal de conocer un poco más de las vestimentas tradicionales europeas y poder compartir este conocimiento con nuestros alumnos. En los deportes, el Tenerife ya tiene convocatoria para viajar a Girona y López Garay, que por cierto, hoy cumpleaños, recupera jugadores importantes, Daniel. Sí, Roberto, especialmente a Luis Milla y también a Alex Bermejón, que el técnico se va a llevar a 19 futbolistas para el encuentro del viernes en Montilivi, por si acaso. También vuelve Undabarrena y llama la atención que ante la baja por sanción del lateral izquierdo Massán no convoque a su sustituto natural, a Isma López. La Unión Deportiva Las Palmas sabe que parte de su recuperación pasa por la fortaleza como local. De momento suma 10 de 21 puntos en el Gran Canaria. Y cuidado porque el Alcorcón llega como segundo mejor visitante de la liga con el goleador Stoichkov enrachado. En baloncesto, el Iberostar Tenerife se queda como líder invicto y en solitario de su grupo en la Champions tras vencer en la pista del Nymburk checo. Y hemos hablado también con el líder del Herbalife Gran Canaria, Omar Cook, que confía en la mejoría del equipo después de la victoria en Valencia. La Federación Canaria de Lucha comunicó la convocatoria para el próximo Mundial Sirum de Corea. 9 bregadores y 2 luchadoras viajarán el día 17 de noviembre con la destacada ausencia de los hermanos Marcos y Eusebio Ledesma. No han obtenido el permiso de sus clubes y se quedan por tanto sin el Mundial. Luego lo vemos con detalle, Roberto. Muy bien, pues será hasta dentro de un momento. Gracias. Ahora. Bueno, pues también la previsión del tiempo y no se olviden esta tarde también de Buenas Tardes Canarias, ponerlo en su agenda. Gracias por su atención. Adiós.